Gracias a este comentario que hicieron en uno de los videos en donde analizamos a la banda de K-pop Blackpink, me generó mucho interés buscar este contraste entre el K-pop y una suerte de K-rock, según lo que versa ese mismo comentario. Así que hoy vamos a escuchar y analizar a la banda Extraordinary Heroes, o Héroes Extraordinarios sería la traducción completa, con su tema Haircut, que acaba de salir recientemente y que dice de la siguiente manera. Ok, ya empieza bastante raro, ¿no? En un parque de diversiones con una sonrisa malévola y un riff que vamos a intentar sacar que me parece que ya vemos para dónde va a rumbear esto. Interesante el riff inicial, como si fuera un mi menor, que es este acorde, y hace esto. Esa nota, que es un si bemol, que le llamamos quinta bemol, porque es la quinta nota después de mi, fa, sol, la, si bemol, es muy rockera. Así como media misteriosa, ¿no? Que de hecho por cómo viene sonando parece que tira para esos lados. Ese sombrero. Se ve que se puso ese sombrero con la cascada de perlas como para que no le vean el corte de pelo, seguramente, ¿no? Porque el tema se llama corte de pelo. Escuchá el break que hacen para ingresar a la primera estrofa. Dice, mirá, son héroes extraordinarios, y hay un corte de batería muy interesante y arranca con el mismo riff, ahí como decorándolo, cantando la primera estrofa. Y hay una nota arriba, primero aparece un corito, cantando, y después se escucha. Mira, prestale atención a eso. Muy interesante, por ahora no parece ser tan rosa de alguna forma, no peyorativamente, sino por la estética propia que tiene el K-pop, que es tan colorida, con un magenta como muy reluciente. Acá es como un poco más oscuro, más retraído, y por ahora no se han abalanzado sobre nosotros. Está cantando, no está rapeando como vimos en otros análisis como en Stray Kids o Blackpink, pero veremos con qué nos encontramos después. Muy interesante eso. Escuchemos de vuelta esta partecita en la que hace como un movimiento cromático. Cromático, recordemos que le decimos cuando pasamos por todas y cada una de las notas del piano, que de hecho ahí hay un piano como aparece en el videoclip. Tuntaran, tuntaran, tuntarin, tan, ton. Ahí va. Efectivamente, estamos en mi menor por ahora y hace esto que es muy interesante. Tarantan, 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 tan, tan. Todo muy preciso que cierra perfectamente bien. Ahí parece una tirada de cuerda que o el sonido de una tortuga, ¿no? Ahí como súper atrás, súper agudito. Ahí otra vez el movimiento cromático, el tan 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 tan. Y parece que lo hace como muy interesante. Parece que todo el tema está construido en base a esto. Ya tenemos muchísima información y me está gustando mucho cómo está sonando. Bien, ahí empezó a escucharse como un poco más de rock pop o pop rock, ¿no? Porque entró como una guitarra acústica rasgueando, algo un poquito más estridente y no tan oscuro o parco como veníamos escuchándolo. Vamos a ver qué acordes hace en esta parte. Bien, lo que escucho que hace en esta parte es pasa a un acorde mayor, es decir, antes estábamos en mi menor y ahora lo convirtió en un acorde mayor, que es mi mayor, ¿no? Que suena más abierto, más estridente y hace...
más con la guitarra súper acústica, muy rockera, o por lo menos muy pop rock, ¿no? Pero que me está gustando mucho. Mira, esto es un tremendo valor agregado que por lo menos no había visto en las otras bandas. Por lo que entiendo, ellos son todos los integrantes de este grupo y tocan instrumentos. Eso me parece que es un súper valor agregado. Además de que seguramente bailen y hagan coreografías tremendas como todos los grupos del ámbito del K-pop o de este K-rock. ¿Le podríamos llamar K-rock? ¿Sabes si esta banda produce sus propios temas o la empresa que está detrás de ellos es la que le produce los temas y ellos solamente los interpretan? Si lo sabes, déjalo escrito debajo en los comentarios, por favor. Otra vez el tema de los semitonos, ¿no? Porque ese si bemol vuelve a aparecer y después hace una tirada de cuerda con la guitarra. Le llamamos tirada de cuerda cuando estiran la cuerda. Muy tranqui, por ahora siguen con esa misma dinámica, pocos elementos pero muy bien organizados. Por ahora no siento que haya aparecido el estribillo, como que hubieron estrofas y algunas partes un poco más como puentes o intersecciones que unen una sección con la otra, pero no está el gran estribillo que canta con todo. Fíjate con la fuerza con la que entró la batería ahí, por eso estaba haciendo este gesto. Me hace acordar más a un rock de principios de los años 2000 o fines de los 90, donde había una mezcla de grunge o un sonido mucho más duro, mucho más cálido, ¿no? Sobre todo por cómo es la batería. La verdad que me está gustando a nivel producción musical este tema. Hacen una bajada tremendamente rockera, ¿no? Con estos acordes. Muy rockero. Digo que es un descenso muy rockero porque es muy tradicional en el rock que usen una progresión de acordes donde baja el bajo, es decir, que la nota más grave hace un descenso constante hacia los graves, ¿no? Mi menor, re mayor, la mayor sobre do sostenido, do mayor. No importa específicamente qué notas se está utilizando, pero sí me parece interesante comprenderlo de alguna forma, por ejemplo esto de que baja el bajo, para entender básicamente cómo funciona la música, independientemente de que sepas tocar un instrumento o no, porque lo que intentamos hacer acá es compartir cómo es que la música es construida para que podamos aproximarnos a las canciones que nos gustan desde otro punto de vista simplemente. Muy bueno, muy bien, esos agudos, está muy bien cantada, me parece muy rockera. El pelo ese gris así medio ceniza, supón, me parece muy interesante también, ya que la canción habla de cortes de pelo. ¿Qué opinión tenés sobre este grupo? Me gustaría conocerla, así que por favor escribila debajo en los comentarios. Y si ya tenés en la cabeza algún tema que te gustaría que escuchemos y analicemos de esta misma banda, también déjalo escrito debajo en los comentarios, por favor. Bien, ahí entramos en una parte un poco más trapera, donde se escucha también el sonidito agudo que habíamos analizado antes, pero fíjate que hay como una suerte de campanitas como bastante oscuras, por eso digo que es como la parte más trapera. Sí. Podemos escuchar un hi-hat como muy percutido y algún golpe de 808 como grave por debajo. Una de las características que tienen estos grupos coreanos que venimos escuchando hasta ahora es que logran combinar diferentes estilos musicales en una misma canción sin que deje de sonar orgánico, es decir, fluido, como todo conectado, y no que tengamos cortes abruptos o que pasemos de una parte a la otra con cierto desagrado o forzosamente pensando que son dos cosas completamente distintas. No. Logran de alguna forma combinar todas estas cosas y que sea una canción súper fluida que dura 3 o 4 minutos a lo sumo, pero que está muy bien producida musicalmente. Esta es una parte más rapeada si querés, porque bueno, estamos en este contexto además de la música trap o de la música urbana contemporánea en general, con lo cual tiene muchísimo sentido que esté rapeando en esta parte y no cantando con notas entonadas como veníamos escuchando hasta ese momento. Lo mismo que habíamos escuchado antes, cuando pasa la parte del mi mayor. Maravilloso, avancemos un poco más para ver si logramos encontrarnos con alguna nueva sección.
Bien, esa parte me parece súper rockera. Fíjate que utilizaron el mismo corte o break que habían usado antes cuando está el tipo que dice Welcome. Con la guitarra tironeada que habíamos mencionado antes. Y ese descenso cromático tan característico de esta canción. Me parece súper interesante que estén tocando también. Bueno, hay un tipo, fíjate que está por romper la guitarra eléctrica porque la tiene sujetada desde el mango al revés. Así que eso también es rock and roll, parece. Pero como decía, me parece muy interesante que sean ellos quienes están tocando los instrumentos y lo que estamos escuchando, además de poder cantarlo. Con lo cual me parece que es un valor agregado muy importante, por lo menos de este grupo de K-Rock. Esto es nuevo. Esta parte es distinta. Fíjate que apareció la guitarra rasgueada nuevamente como habíamos escuchado antes, pero tiene otros acordes, suena distinto. De hecho, la parte del final en vez de volver a subir baja, así que vamos a sacarla. Muy, pero muy interesante. Sigue la misma dinámica de antes. Esta idea de que baja el bajo, pero cambia levemente los acordes. Habíamos dicho en la parte anterior que hacía con el mi mayor. Este salto entre el mi mayor y el sol mayor muy lindo. Pero ahora utiliza el mi menor directamente, que es el original que habíamos escuchado al principio. Baja al sol mayor sobre re. Después baja al la sobre do sostenido, do. Y sigue bajando al si. O sea, lo que uno escucha literalmente es... Y desde acá vuelve a arrancar. Y así podríamos colgarnos todo el día, toda la noche, porque es algo que es muy atractivo para el oído. Es como una golosina para el oído, como un caramelo para el oído. Bueno, se entendió la idea. No, God, please, no, no. No, ¿por qué me prendés fuego el teclado? Yo entiendo que vos puedas comprarte todos los teclados que quieras, pero ¿por qué? Me hace muy mal ver esa imagen. Me lo voy a poner de fondo de pantalla para recordarme que debo cuidar mucho mis teclados. ¿Escuchaste esas voces aguditas como Alvin y las ardillas? Eso lo que hacen es pitchear la voz, es decir, cambiar el pitch, la afinación. Toman la voz que graban ellos mismos y le suben la afinación como por acá arriba, entonces queda como súper agudito y... Muy bien, mucho rock ahí, bien pesado, fuego de fondo, todo se está rompiendo, hay pintadas también, todo muy rockero por ahora. Este parece ser el estribillo, como habíamos escuchado antes, porque es la parte más animada, la batería está muchísimo más presente. La calidad, el nivel cinematográfico de sus producciones audiovisuales me deja sin palabras o me hace hablar mucho más. Como quieras verlo, cualquiera de las dos opciones son tremendamente válidas. Como habíamos visto al principio, ahora las voces simplemente están siguiendo el descenso del bajo, ¿no? Mi, re, do sostenido, do, si. Mira, escucha. La verdad que me da mucho gusto haber encontrado este grupo, en realidad que me lo hayan recomendado, así que muchas gracias. Nuevamente dejo el comentario destacado por acá. Leo todos y cada uno de los comentarios que hacen, como podrás observar, ni bien tengo un poco de tiempo, les respondo a todos. Voy agendándome todas sus recomendaciones porque a todas las considero igual de válidas. Por cuestiones físicas, temporales, humanas, no puedo hacer todos los videos que quisiera hacer ni tan rápidamente, pero de a poco iré cumpliendo con todos los compromisos asumidos con mis queridos suscriptores. Bien, muy rockero. Parece que va a ser un final instrumental. Esto es lo que denominamos una coda. Una coda es la parte final de una canción, de un tema, obra o pieza que puede existir o no. Es decir, si nosotros sacamos esto, el tema terminó acá. Y listo. Pero en realidad esta coda está agregando como... un instrumental, algo interesante, más en el contexto de este K-Rock. Solo instrumental.
que es un resumen básicamente de todo lo que fuimos escuchando y analizando, y vamos a ver cómo finaliza, porque parece que prendieron fuego todo ahí con ese triángulo que está ahí detrás, y vamos a ver cuál es el acorde final o la nota final. La calidad cinematográfica de los videos es tremenda. Terminó en el mi, por supuesto, porque en esa nota había arrancado el tema. Es muy habitual que eso ocurra, que los temas terminen en la misma nota con la que comenzaron, que es la que llamamos tónica, como el agua que tomamos. Pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los temas que escuchemos en nuestra vida arranquen y terminen en la misma nota. Pero bueno, en este caso ha sido así. Me ha gustado mucho el video, no me he centrado en la letra, creo que es algo que puedo ir incorporando en los próximos videos, pero como este estilo es muy nuevo para mí, me tengo que aproximar primero desde el costado musical, que es mi fuerte, dado que soy músico, compositor. Me ha parecido muy interesante escuchar a una banda surcoreana que haga una suerte de rock o pop rock, si querés, pero con elementos muy distintivos, característicos, muy agradables para el oído de cualquier persona. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y dejar un comentario indicando qué otra banda te gustaría que escuchemos y analicemos, o qué otro tema de este mismo grupo te gustaría que estemos analizando en el canal. Y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Chao.